buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Castán. Soy el coordinador del grupo de investigación sobre la inspección de educación de inspección de educación en España, el grupo GEIMS, que es uno de los grupos que tenemos en USIE, dedicado a la investigación científica y también a actividades como esta, en la que vamos a tratar de poner en valor, explicar, contextualizar el 30 aniversario de la creación del el cuerpo de inspectores de educación, a- eh, mediante un artículo de la Ley Orgánica 9.995 de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes. Me van a acompañar en esta presentación también tres inspectores a los que yo aprecio y les tengo un gran reconocimiento, que son doña Concha Vidorreta, don Alfonso Igualada y también don Elías Ramírez, además de los otros inspectores que también me acompañan o investigadores y profesores interesados en la inspección de educación. Bien, lo que queríamos hacer es conmemorar, celebrar este aniversario con una pequeña introducción que me va a corresponder a mí, en la que voy a tratar de explicar la evolución histórica de por qué se crea este cuerpo, eh, por qué, digamos, en el año 84 se produce un cambio fundamental en la inspección de educación. Y después daré la palabra y haré unas preguntas, haremos un pequeño debate con estos tres inspectores que les acabo de comentar. Lo primero que quería explicarles, y también por no hacer una introducción muy larga, es que tenemos un libro muy interesante sobre este periodo. Y posiblemente es una de las primeras publicaciones publicadas por USITE. El inspector Adolfo Maillo, en el año 1989, es decir, en una época muy cercana a lo que estamos hablando, publicó eh, eh, la historia crítica de la inspección escolar en España. Este libro, que es prácticamente desconocido y muy difícil de encontrar, yo creo que merecería que se hiciera una reedición, pues él plantea, aparte de una introducción histórica que es realmente interesante y meritoria para su época, pues el relato de lo que pasó en la inspección de educación en los años 80. Es su interpretación y su visión, además una visión muy directa en la cual fue protagonista. Y me gustaría empezar esta sesión mm, casi dándole la palabra a su publicación y explicando algunos aspectos que nos pueden servir para entender lo que pasó. Fíjense, Adolfo Maillo se remonta para explicar la situación de la inspección de los años 80 a 1967, que es el momento en el que se nombra como ministro de Educación a una persona que todos conocemos, que es el ministro valenciano Villar Palasí. Él marca au- el ministerio de Villar Palasí como el inicio de un enfoque tecnocrático de la inspección, contrario a un planteamiento que él defendía bajo una vertiente humanista. De hecho, hay algunos aspectos que él critica abiertamente. En el año 1967 también se publica el Reglamento de Inspección de Enseñanza Primaria, donde se permite a cualquier licenciado que tuviera 2 años de ejercicio como maestro poder acceder al cuerpo de inspectores. Y eso cambiaba la dinámica que se había tenido hasta ese momento. Y también recoge Adolfo Maillo como el que fue director general de enseñanza primaria, el profesor Tena Artigas, pues criticaba, y sí es una crítica que se hace en los años 60 y 70, las pocas visitas que ya los inspectores hacían a los centros. Y de hecho, Tena Artigas promueve una reforma que luego cambió, en la cual se crearon inspectores o zonas de inspección comarcales
cambiando este criterio de unidad de estar los inspectores en la capital de provincia, que, entre otras cosas, pues trajo como consecuencia la renuncia de uno de los inspectores generales que había en aquel momento. Bien, pero Adolfo Maillo sigue avanzando y dice, bueno, hubo dos cosas que contribuyeron a este cambio tecnocrático y desde su punto de vista negativo de la inspección. Y dice, en primer lugar, fue la creación de las delegaciones provinciales del MEC en 1968, es decir, al poco de la llegada del ministro. Y lo dice con estas palabras, dice, estas delegaciones provinciales mermó en proporciones enormes la autoridad y el prestigio social de la inspección, traspasando estos atributos corregidos y aumentados a los flamantes delegados y a su amplia corte, ¿no? Tiene ironía porque yo en este momento soy un delegado provincial. Bueno, pues además de esto, dice, eh, en el año 1970, este cambio se refuerza con la creación de los institutos de ciencias de la educación, los ICE, en las universidades españolas, que reemplazaron a los inspectores en la formación y privaron a la inspección de incidir en el perfeccionamiento de los maestros, cosa que habían hecho desde su origen. Y refuerza esta idea con un contraste. Dice, la inspección con la normativa desde la época de la República, desde el año 1932, que es cuando Mayo ingresa, dice, orienta, impulsa y dirige escuelas. Así lo decían los reglamentos. Dice, ¿cuál es la función de la inspección en 1970? Evaluar el rendimiento educativo de los centros y de los profesores. La inspección de 1932, la de la Segunda República, tenía el carácter de la condición de autoridad pedagógica. Y la inspección de 1970 no pasaba de ser vista por el legislador como un funcionario auxiliar que poco menos que incubaba estadísticas escolares. Bueno, sigo y ya nos acercamos al momento de todo esto. En 1980, con la democracia, pues el texto constitucional da pie a un modelo en el cual se plantea la transferencia de la educación a las comunidades autónomas. Era ministro en aquel momento Íñigo Cabero, que reúne a los inspectores de toda España, que no eran muchos, y les dice, bueno, pues, en ningún caso el gobierno va a transferir a las comunidades autónomas la inspección de EGB. Dice, no, y no la va a transferir, se la va a quedar el ministerio porque consideraba el ministro que era una garantía de la unidad en la formación de las futuras generaciones. Pero bueno, ya sabes lo que pasó, que en esos mismos años se transfiere la Inspección de Educación a Cataluña y al País Vasco. No es momento ahora de abundar en esto, pero sí de señalarlo. Y, y el siguiente paso, según Adolfo Maillo, se da en el año 1984. Es decir, ya ha habido un cambio electoral, ha ganado por mayoría absoluta el Partido Socialista, tenemos un nuevo ministro de Educación, que es el ministro Barabal, y tenemos dos grandes leyes que afectan a los funcionarios y a la inspección. Una es la ley de incompatibilidades, que está todavía vigente, y la ley de reforma de la función pública. En esta ley de reforma de la función pública, a través, curiosamente, de una enmienda en el Senado, al texto de la ley, ¿no? Pues se cambia completamente el modelo de inspección escolar en España. Y dice Maillo, dice, el, el emblema y el leitmotiv por el cual se hizo esta reforma, por parte de lo que él llama el rodillo de la mayoría socialista, combinó argumentos, ¿no? Para exterminar sin piedad a una hidra que había acarreado a nuestra administración males sin cuento. Dice, ¿y cuál era esa hidra? El apocalíptico cáncer del corporativismo, el terrorífico morbo por el cual cada cuerpo atendía solamente a su medro, olvidando las exigencias de la justicia y del bien común. Bueno, como consecuencia de esto, yo creo que lo saben todos ustedes, se suprimen en la práctica los tres cuerpos de inspección que existían y se sustituye por otro modelo, que es el de los docentes en función inspectora. Bien, ¿cuál fue la respuesta? Fue una respuesta que conocen bien algunos de los protagonistas de esta sesión,
que se dio incluso por manifestaciones. Dice Maillo, manifestaciones en la puerta del ministerio donde fuimos como mendigos, porque dice que nadie nos quiso recibir. Bueno, y aparte de eso, pues cartas en la prensa, cartas a dirigentes que hizo los inspectores de entonces, al rey, al presidente, a los partidos políticos. Y un debate muy corto que se produce en el Senado, donde se afirma por parte del partido mayoritario un axioma que luego pues, se ha repetido. Dice, los inspectores son un instrumento de los poderes públicos, acompañado de una campaña difamatoria, claramente en los años 80, por parte de sindicatos docentes, e incluso de algunos de dirigentes en ese momento del ministerio, en contra del modelo de inspección que en ese momento se estaba establecido. Se critica, se suprime y se cambia por un sistema de acceso en el cual se establecen concursos públicos y un curso de especialización que como máximo se daban 3 años, 3 cursos escolares de función inspectora. Este sistema nuevo de acceso por, por una función inspectora de curso y cambiando el sistema de oposiciones. La oposición era desde el año 1900 el sistema ordinario de acceso a la inspección de educación. Pues bueno, se suprime en este momento, se cambia el sistema de acceso, que luego, como todos saben, se va a recuperar. Bueno, pueden comprender que Adolfo Maillo, que era un inspector con casi ya 40 años de trayectoria, pues criticara de forma muy ácida este modelo. Él tiene calificativos, mm, pues, de inspectores temporeros. Lo de temporeros es porque tenían que estar 3 años, podían estar luego otros 3, ¿no? Y como máximo a los 6 tenían que volver a los centros a sus cuerpos de procedencia, ¿no? Y él decía, pues, bueno, que una inspección seleccionada por concurso y no por oposición, pues, aparte de ser una inspección improvisada, pues era una inspección dócil al servicio de la administración y de los directores provinciales. Bien, Adolfo Maillo ya no vio el final de toda esta historia porque él fallece en el año 95 y en el 20 de noviembre es cuando el ministerio, primero, ya había hecho una modificación en el año 1968 de la ley de reforma de la función pública, que ya daba casi un carácter estable a estos inspectores o docentes con funciones inspectoras, pero ya realmente en el año 95, a través del artículo 37, crea un cuerpo nuevo de inspectores de educación y establece lo siguiente, y lo establece a través de una disposición adicional después de crear el cuerpo. Dice, todos aquellos funcionarios docentes que hayan accedido a la función inspectora, de acuerdo con la ley de 1984 de reforma de la función pública, y que pertenezcan, dice, al grupo A, es decir, el cuerpo de profesores de secundaria, no estamos hablando de los maestros, ¿no? Se integrarán por tratarse de un cuerpo del mismo grupo en el cuerpo de inspectores de educación, siempre que hayan efectuado la primera renovación de 3 años. Es decir, todos aquellos funcionarios que ejercieron la función inspectora y que eran del grupo A, pues directamente pasaban a este nuevo cuerpo que se crea. Y luego establecía otro mecanismo un poco más complejo para aquellos funcionarios del grupo B, saben que el grupo B ya no existe, es el grupo A2, que es el grupo pues, al que pertenecen los maestros. Bien, pues esta es la pequeña historia que yo les quería relatar. No como fruto de una investigación que sí que se ha hecho y que está relatada, sino de acuerdo con la trayectoria que en este libro que les recomiendo, de Adolfo Maello, Historia crítica de la inspección escolar en España, se plantea. Pero yo creo que nos sirve para contextualizar, ¿no? Cuáles son los precedentes de la creación de este cuerpo, que bueno, ya saben que es un cuerpo nuevo, pero que es heredero de esos cuerpos anteriores de inspección de educación que existían en España, de inspectores de bachillerato, de primaria o de GB y de formación profesional, del cual las personas que están aquí saben muchísimo. Pero yo hoy, más que pedirles a los inspectores
una disertación histórica sobre las causas, las consecuencias, a mí me gustaría que, que tanto la inspectora doña Concha Vidorreta, don Alfonso Igualada o Elías Ramírez nos hablaran casi desde el punto de vista personal, es decir, cómo recibieron, cómo les afectó, cómo vivieron, ¿no? Y cada uno desde una trayectoria distinta, esta historia de disolución, de función inspectora, de creación del cuerpo que en el fondo es el cuerpo que tenemos ahora mismo. Entonces, le quería preguntar a la inspectora Concha Vidorreta, inspectora, bueno, perteneció al CISA, este cuerpo de inspectores al servicio de la administración educativa, pero anteriormente, ¿no? A los cuerpos al cuerpo de inspección de primaria o de EGB. Después, Concha, ¿tú cómo recibiste, ¿no? esta creación, ¿no? Tanto, digamos, en tu papel como inspectora, que ya lo eras, ¿no? En 1984, como en los años siguientes, hasta la creación del cuerpo. Pues, Concha, cuando quieras, tienes la palabra. Sí. Muchas gracias, José Luis, por esta presentación y por esta moderación y coordinación que vas a hacer de este acto, creo que importante para mantener en la memoria algo que no se debe de olvidar entre los inspectores. Para contestar a la pregunta, tengo que retrotraerme, lógicamente, a ese tiempo de 1984 y preguntarme y saber ¿qué es lo que quería amortizar, extinguir, sepultar el gobierno socialista con la promulgación de la Ley 30-1984 de 2 de agosto? Y para ello voy a intentar decir que hacíamos que algunas de las cuestiones y en un segundo momento cómo reaccionamos ante esa ley y qué hicimos en ese periodo. Y en el último momento diré entonces qué es lo que significó para nosotros y para mí en particular la Ley 9-1995. Bien, nos retrotraemos entonces y digo que los inspectores CISAE y yo en particular, que procedía del cuerpo de educación básica de ese momento, habíamos accedido a la inspección con una exigente y dura oposición, con 4 ejercicios selectivos, que en la práctica eran 5, porque el primero era escrito y oral, tenía 2 partes. Además, había una encerrona y un práctico y uno de idiomas. El escrito y oral, que era único, pero dividido en 2 partes, como he dicho, versaba sobre más de 200 temas, de los cuales se dividían en 4 bloques: de pedagogía general y diferencial 48, de psicología del niño y del adolescente 25, de didáctica general y especial 56 y 72 de legislación, administración y organización escolar. Pues bien, en el escrito se sacaba un tema a sorteo que tenías que desarrollar en 4 horas y en el oral 4 temas de ese temario, uno por cada grupo de temas durante 1 hora. En la encerrona un tema general de entre 5 que había preparado el tribunal durante 6 horas con una maleta de libros que te llevabas para consultar o diríamos copiar las citas correspondientes que encontrases prácticas. Después el práctico, como es actualmente el resolver una de las casos en los cuales se pueda ver el inspector en su vida cotidiana. Y por último, uno de idiomas en la cual había que traducir al español un texto de inglés y otro de francés en 2 horas. Bien, pues lo digo porque claramente ganamos nuestra plaza con esfuerzo, estudio, tesón y saber, como todas las oposiciones, aunque algunas sean más duras que otras. Nadie nos las regaló. Pero estos inspectores que se seleccionaban en estas oposiciones éramos herederos de una pléyade de profesionales con una gran trayectoria positiva para el sistema educativo español desde la propia creación de la inspección de 1849. Y disponíamos de otras condiciones más, como por ejemplo el tener como compañeros a grandes inspectores que nos servían como modelo y de aprendizaje,
con una formación continuada organizada por la Inspección Central sobre todos los temas de nuestro trabajo, la supervisión de centros y en todos aquellos temas en los cuales cada uno de nosotros éramos ponentes con respecto a nuestros compañeros. Una experiencia en formación de profesores y directores que la teníamos y la ejercíamos desde el primer momento en que estábamos en nuestra plaza. En mi caso, por ejemplo, cito dos actividades importantes para mí en mi vida profesional, como fue en mi primer año de ejercicio en Cuenca, la semana de convivencia en esta provincia, una semana antes de Semana Santa, en la cual prácticamente todos los maestros estuvieron allí en estos cursos porque se constituyó de varios cursos con exposiciones de material didáctico, etcétera, etcétera. Además de eso, innumerables cursos de formación para la implantación de la Ley General de Educación de 1970. Como todos sabéis, por otra parte, de evaluación, programación, medios audiovisuales, especialidades, etcétera, etcétera. Pero además también con innovaciones en los centros. En mi caso señalo la creación de centros de recursos en la provincia de Cuenca, cuando en España no se hablaba ni nadie había escrito nada sobre centros de recursos. Tres en centros escolares. En uno de ellos estaba como profesor Adolfo Igualada, que de esa época nos conocemos y mantenemos nuestra amistad, y también un centro de recursos coordinador para la provincia de Cuenca, que los dos, puesto que este fue coordinador Adolfo Igualada de este centro coordinador de Cuenca, dimos bastantes ponencias en aquella época y durante aquellos años por extender esto y por qué nos lo solicitaban. Pero además también había como innovación un seminario permanente de tecnología educativa, que en ese momento tampoco era de lo más ordinario el que se trabajase en las escuelas y en la tecnología educativa, constituido por profesores de Cuenca que yo dirigía y que en el segundo plan de desarrollo de la innovación educativa en EGB se señaló y se seleccionó uno de nuestros trabajos como era un paquete integrado de recursos para una unidad didáctica. Y además quiero citar la puesta en funcionamiento de los círculos de estudio e intercambio para la renovación educativa CEIRES por el Gabinete de Innovación Educativa del que yo fui jefe en 1993, que es cuando se crearon estos círculos, de la Dirección General de Educación Básica, con la inspectora Blanca Gelbenzu Valdés como directora general, inspectora también en su momento, cuando llegó el momento, CISAE, una gran inspectora, y que siendo directora general con los socialistas, bueno, duró muy poco porque, claro, el temple que tenía ella, el saber y la competencia, pues no era entendido por sus compañeros. Todo esto hasta que llegó la desafortunada disposición adicional decimoquinta, puntos 7 y 8 de la Ley 30/1984, que nos llenó de incertidumbre y tristeza, sintiendo que éramos objeto de una enorme injusticia y además de que se estaba haciendo un flaco servicio a la educación con esta medida. Manifestaciones, como has citado, encierros, asambleas y entrevistas con las autoridades del Ministerio organizadas por USITE no dieron resultado y se siguió por el Ministerio con el programa establecido. Bien, sancionada pues la Ley 30/1984, ¿cómo reaccionamos durante este periodo 1984-1995? Pues seguimos en la brecha, haciendo lo que sabíamos hacer, a pesar del dolor, de la impotencia y de algunas atribuciones malévolas, que pongo como ejemplo, como el de un compañero muy querido actualmente, que me espetó en el hall de la Inspección de Madrid cuando yo colocaba en el corcho un documento de USITE que yo era una fascista por haber accedido a la inspección bajo las normas franquistas. Sería el curso de 1988-89. Bien, pues los nuevos inspectores aprendieron de nosotros.
ya que además organizaron la inspección de ese momento para que las visitas a los centros se hiciesen por parejas. Tenían una doble funcionalidad, claro, aprender, pero también vigilar lo que hacíamos, lo que decíamos, etcétera, etcétera. Por lo menos esa era la sensación de muchos de los compañeros. En mi caso, que fue la normalidad del resto de inspectores, con alguna excepción, participé en los cursos de formación para los nuevos inspectores, curso que era obligado en su proceso de selección. Colaboré lealmente con la implantación de la GLOSE, con todas las reuniones que hubo que hacer, documentos, etcétera, etcétera, con los centros de profesores realizando la formación que se me solicitaba, con mis inspectores jefes en la elaboración de documentos para realizar la supervisión de las nuevas líneas, proyectos curriculares, programación general anual, memoria anual y con la aplicación del plan de evaluación de centros docentes, Plan EVA, durante los 4 cursos en los que se llevó a cabo 1991 a 1995. Estuve presente tanto en el plan piloto como en los 3 planes que se aplicaron y se llevaron a efecto. Yo, la verdad es que trabajé con ilusión, pues para mí era más importante lo que hacía por los centros y la educación que todo lo demás. Bien, y llegamos a 1995 y la creación del Cuerpo de Inspectores de Educación se vivió, como yo al menos la viví, como el fin de una noche oscura y el restablecimiento de una luz que no debiera haberse apagado nunca. Para mí fue una enorme satisfacción que el gobierno restituyese el honor de los inspectores como profesionales leales y comprometidos con la educación. Y creo que así se sintió por el resto de compañeros, que eso no quiere decir que aún hoy en día haya algunos que tengan la herida viva y sangrando cuando se habla del tema. Pero la creación del CIE llevaba en el fondo una cierta inseguridad. ¿Cómo íbamos a quedar los CISAE en el nuevo escenario? La Ley 30.984 había creado un nuevo cuerpo CISAE a extinguir, primero a amortizar, después a extinguir, y el Real Decreto 2193-1995 regulaba que en 6 meses los CISAE deberían manifestar expresamente y de manera fehaciente a la administración educativa de la que dependiesen su opción de integrarse en el CIE o de permanecer en el CISAE. Si permanecían en el CISAE, continuaban en la situación administrativa y con los derechos que les sean de aplicación. Y esta frase a muchos nos llenó de inquietud. ¿Qué quería decir con los derechos que le sean de aplicación? ¿Mm? Bien, por tanto, muchos compañeros optaron por el CIE para asegurarse. Otros muchos, como yo, no optamos. Nos resistimos a dejar de ser lo que éramos. Y así llegó marzo de 1996 con el gobierno de Aznar, que promulgó un nuevo Real Decreto y una orden en la cual se aclaraba esta circunstancia y esta frase. Por un lado, se dio posibilidad a una nueva opción, es decir, que los del CISAE que habían optado por CISAE pudiesen acogerse a optar por CIE si querían, y los del CISAE que habían optado por CIE podían optar a CISAE anulando la anterior opción, con lo cual cada cual hacía realmente lo que quería. Pero eso vino con otra medida que era el asegurar la igualdad en todos los aspectos de los CISAE con respecto a los de CIE, en funciones y atribuciones, régimen retributivo, participación en todos los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo de la inspección, con la antigüedad y méritos que les correspondiesen, incluidos los servicios prestados en los cuerpos de inspección de procedencia, en mi caso, de educación básica. Bien, pues en este momento lo que se nos debía estaba saldado, aunque sin intereses. No nos pagaron intereses. Para terminar, una pregunta retórica. ¿De qué tenían miedo los socialistas de Maraval en 1984? ¿De la competencia profesional de los inspectores existentes?
de la lealtad institucional, estaba claro que no conocían bien a los inspectores. Nada más. Concha, muchísimas gracias. Y como siempre, ¿no? Inteligente, ¿no? Muy, muy sagaz en tus intervenciones y tus opiniones, y sobre todo el testimonio de una persona, ¿no? Que vivió todo este proceso, ¿no? Y que nos lo puede explicar de primera mano. También está con nosotros, y se lo tengo que agradecer, al inspector don Adolfo Igualada, Adolfo, por motivos también de edad y de trayectoria, pues él accedió, ¿no? en este proceso que yo hemos explicado junto con Concha, ¿no? En la función inspectora. Y entonces yo le quería preguntar a nuestro compañero Adolfo, pues qué significó, ¿no? La creación del cuerpo. ¿Cómo te incorporaste? ¿Cuál fue tu trayectoria para incorporarte a la función inspectora y posteriormente al CIE? Y sobre todo, ¿qué visión, ¿no? ¿Qué visión tienes y qué recuerdos de estos tus primeros años profesionales? Pues, eh, Adolfo, Muy cuando bien. quieras. Buenas tardes, desde Cuenca, ya en el cuarto milenio. Bueno, gracias, Jesús, Concha, José Luis, por contar conmigo para esta celebración. La creación del cuerpo de inspectores de educación fue una necesidad sentida desde los primeros años de la puesta en marcha de este nuevo modelo de acceso a la función inspectora por parte de todos los inspectores que habíamos accedido de esa forma y que ya habéis explicado, Concha y tú, y no voy a insistir en esos procesos de 3 y 6 años que fueron bastante penosos, digo, y exigentes. Esta decisión de la creación del cuerpo de inspectores, a mi modo de ver, y con los compañeros que he hablado, se justificaba fundamentalmente por los años de formación y experiencia acumulada en un colectivo de funcionarios necesario para el buen funcionamiento del sistema educativo y no volver a empezar, no volver a empezar de nuevo, lógico. Antes de participar en los procedimientos de acceso a la función inspectora, mi vida profesional como maestro en los últimos años se había centrado en la colaboración con la anterior inspección educativa en las tareas de creación y organización de centros de recursos, como ha dicho Concha, y posteriormente en la formación del profesorado desde el Centro de Recursos Provincial con los planes del ICE de la Autónoma de Madrid, evidentemente antes de la creación de los centros de profesores en 1984. Bien, me presento a la primera convocatoria de acceso del nuevo sistema a la función inspectora en 1986 y no apruebo. Vuelvo a presentarme a la segunda convocatoria de 1987, que según la propia directora general del momento, esta, la de 1987, había sido una selección, o sea, un proceso muy selectivo y exigente en comparación con la primera, añado yo, claro. Y en esta sí apruebo. Mi primer destino fue Baleares. Guardo un grato recuerdo de todos los compañeros. Mi primer tutor, mi tutor, el primer año de prácticas, Francisco Vizquerra, y de otros compañeros de la anterior inspección, como Bartolomé, Roger Amengual, inspector jefe, Gaspar Nicolau, Maritina, y de los propios compañeros de función inspectora, como Jaume Gual y Mora, Ángel, Paco García, José Manuel Bartendón. No recuerdo problemas de funcionamiento del servicio de inspección entre los compañeros de uno y otro modelo de inspección. Cuando regreso a la península, Cuenca, después de 5 años, ya realizaba mis informes en catalán en una integración normal
y sin exigencias deterministas. ¿Cómo era el funcionamiento de los equipos de inspección, a mi modo de ver, en este nuevo modelo? La falta de formación, como ha dicho Concha, y experiencia para la asistencia a niveles y centros según el perfil de procedencia de cada inspector era compensada realizando actuaciones con compañeros expertos. En el anterior modelo de inspección, la separación de cuerpos de inspectores lo podía hacer más viable, pero el desarrollo generalizado y la complejidad de otras enseñanzas a partir de la LOCSE, el nuevo modelo podía actuar de forma más específica en relación al tipo de centros y de enseñanzas. Las actuaciones realizadas de dos en dos lo hacía posible, así como la incorporación de profesores especialistas. La creación del CIE en el 95, el Cuerpo de Inspector de Educación, deja cerrado los planteamientos distantes de estos dos modelos con un solo cuerpo, como no podía ser de otra forma, respetando la voluntariedad de la integración, claro. Se ha seguido manteniendo, no obstante, esa distancia en los respectivos sindicatos o asociaciones, ADIDE o USIE, que se va difuminando, a mi modo de ver, en el tiempo, como se percibe actualmente por la asistencia de unos y otros inspectores a los respectivos congresos y encuentros que se vienen celebrando en cada uno de ellos. Yo mismo, siendo en su momento miembro y partícipe de ADIDE y responsable de encuentros y de jornadas, he comprobado esta realidad. La otra experiencia que quiero comentarles y que tiene que ver con este modelo conjunto y montado en aquel momento, la otra experiencia de vida es en relación a este modelo de inspección con la unidad de programas educativos, importante para configurar globalmente la organización educativa de las provincias. Mi experiencia como inspector e inspector jefe en el buen funcionamiento de la delegación, dirección provincial y su proyección al ámbito de la comunidad educativa tiene que ver con el necesario conjunto, con el necesario trabajo conjunto con las unidades de programas. En los primeros años de funcionamiento de estas unidades de programas educativos, la relación fue de una colaboración total en la planificación educativa de la provincia. Mi trayectoria anterior en formación me ayudó a responder a esas necesidades sentidas, recogidas en los centros y trasladada a los responsables directos. Desde mi experiencia, ese buen hacer y de relación entre los dos servicios provinciales, inspección y programas, se fue deteriorando por la influencia cada vez mayor de la componente partidista a la hora de la selección de asesores y responsables de los distintos programas educativos, en lugar de la preparación técnica, pedagógica y trayectoria profesional de los convocantes. La participación de la inspección por su conocimiento de los centros y profesorado era determinante en estos procedimientos. De igual forma, la devaluación de los centros de profesores también ha tenido la misma motivación. No obstante, por esto concluyo, este modelo de planificación educativa, inspección unidades de programas, sigue vigente actualmente, con las variables correspondientes en las distintas comunidades autónomas. Su evaluación creo que sigue pendiente. Pues muchas gracias. Esto es lo que os quería decir en relación a los dos apartados que os he comentado. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Siempre es un placer conocer de ti, ¿no? Cuál ha sido tu trayectoria, que en el fondo es la trayectoria que ha tenido la Inspección de Educación durante los años 80 y 90 y que, bueno, es historia y ha determinado lo que somos actualmente. Mm, Ahora, para completar, ¿no? estas intervenciones y esta visión
mm, a medio caballo entre lo personal, ¿no? y la trayectoria profesional de la inspección, pues le quería dar la palabra al inspector don Elías Ramírez, que aunque él vivió pues, como profesor todo este proceso, él pertenece a la primera promoción ya del cuerpo de inspectores de educación que se crea en el año 1995. Elías, tú ya eres profesor en ese momento, pero claro, la aprobación de esta ley, pues, pues claro, determinó de una forma u otra tu acceso a la inspección, ¿no? Y si lo deseas, pues cuéntanos, pues, cómo fue para ti esta ley, tu Manos, planteamiento, ¿no? largas Y del cuerpo. pues, Vamos con pierna derecha. Cogemos aire. Tengo que salir de una Llevamos reunión. rodilla, ¿eh? Tengo que salir de una reunión. Elías, Por Oye, favor, Al ¿me oís pecho. bien? eh, Soltamos, dejamos. Hay, alguien, hay una interferencia. alguien tiene alguna interferencia. Es decir, cerrar los micrófonos para que podamos escuchar. Vale, Bueno, gracias. oye, buenas tardes a todos. Agradeceros a USIE y a ti, José Luis, esta iniciativa, que a mí ni se me había ocurrido, ni ya ni me acordaba esta conmemoración. Y una vez que me has dado la palabra, quería hacer precisar algunas cosillas, aunque no tengo la intervención tan estructurada como Adolfo y Concha, pero bueno, quería hacer algunas precisiones. Una, el libro de Maillo, el problema es que lo editó él y yo se lo compré a él, a Maillo, lo editó él. Y entonces no sé cómo está, pero bueno, sería interesante esa edición. Segunda cuestión que quería decir, mis coordenadas, ¿no? De visión. Ya sabéis que yo, en todo lo que escribo del Estado y del Estado yo soy beberiano y entiendo que el Estado es una asociación política y desde esas son mis coordenadas para interpretar lo que me rodea en estas cuestiones. Entonces, os digo, yo cuando en alguna investigación que hice con respecto a la ley del año 84, yo creo que los mayores responsables de ese cambio en el PSOE fueron los sindicatos, UGT fundamentalmente. Creo, ¿eh? Es una sospecha sí, pero no había nada claro. El presidente aceptó una enmienda para suprimir y amortizar las plazas del cuerpo de inspectores y lo sustituyen por la función inspectora. Con respecto al partido político, en este caso los socialistas, la cosa venía de atrás. Y os voy a recordar. En el año 80 se crea por ley el Cuerpo de Inspectores de Formación Profesional. En agosto del 82 se hace la primera convocatoria con no me acuerdo si eran 112 o 113 plazas, fundamentalmente era un sistema pensado para integrar a los coordinadores de formación profesional en ese cuerpo. Y en el año 84, ya han llegado al poder el Partido Socialista, promueve una ley con un solo artículo, que es la supresión del cuerpo de inspectores de formación profesional y, consecuentemente, la anulación de la convocatoria que estaba en marcha. Eso dio lugar después a muchos recursos administrativos. El partido cuando llega, primero hay una gran desconfianza, yo entiendo que venía con una gran desconfianza de todo lo que era el pasado. Y entonces aquí se empieza a producir una cosa, un aspecto que en mi opinión corregido y aumentado hasta el día de hoy. Y lo explica muy bien García Pelayo, que fue presidente del Tribunal Constitucional, el primer presidente, que escribió un libro titulado Los partidos políticos. Y es la ocupación de la administración por parte de un conjunto de personas integradas en otras organizaciones, como es este caso los partidos políticos, y se va produciendo lo que hoy conocemos como una colonización. El caso es que se produce esa supresión, esa amortización. Lo que yo sé, y Concha estaba el otro día coincidimos Concha y yo, y había un compañero que además de función inspectora que daba una charla muy fundamentada, por cierto, y un excelente compañero y un excelente inspector,
que entró con el tema de la función, habló de que lo recibieron con hostilidad a todos los inspectores que venían bajo la nueva fórmula, con hostilidad. Es más, hizo hincapié, hostilidad con H. Hizo ese hincapié. Y es verdad que eso produce una ruptura en los cuerpos administrativos, una desinstitucionalización de lo que había veniendo siendo la profesión inspectora, una situación realmente confusa, tan confusa, que claro, unos años después hay que rectificar y crear el cuerpo de inspección de educación. En este sentido, a mí me parece que Pertierra, el ministro, fue valiente. Fue valiente. Yo recuerdo que estuve leyendo las actas del debate parlamentario de la ley y sí que os digo que ahí hubo tres posturas. Hubo tres posturas. También os digo una cosa, el cuerpo se crea a iniciativa de Convergencia y Unión, me parece que se llamaba entonces, estos de Jun. Convergencia y Unión. Son los que hacen una enmienda a la ley, supongo que de acuerdo con el Partido Socialista, que va a apoyar el Partido Socialista para crear el nuevo cuerpo de inspectores de educación. Eso fue una buenísima medida, en mi opinión, para crear y estabilizar lo que era el funcionamiento de la inspección y lo que es la autonomía que debe de tener el funcionario respecto a otros poderes. En esa situación, en el debate parlamentario, hubo tres posturas, la del PSOE y Convergencia, entonces, a favor del cuerpo, la del Partido Popular, sí, ya se llama Partido Popular, que era partidario de un cuerpo superior, creo que lo mencionaba así, cuerpo superior o cuerpo técnico superior de la administración, o sea que seguía manteniendo el carácter de cuerpo administrativo que tenía anteriormente, cosa que con el CIE eso se suprime, aunque va a ser un cuerpo administrativo, lógicamente. Y luego estaba Izquierda Unida y el grupo catalán de izquierdas ligado al procedente del Partido Comunista Catalán, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estuvieron totalmente en contra y votaron en contra de la enmienda y de este cambio. Y además, creo que ellos lo que sostenían que era un retroceso ideológico. Entonces, esas fueron las tres posturas. Pero afortunadamente, la enfermedad se creó el cuerpo, lo cual dio estabilidad e incluso estabilidad a los que acababan de entrar como en la función inspectora. Por fijaros bien, en principio eran 3 años, prorrogable otros 3, sin clarificar cuál era el sistema de la prórroga, con lo cual hubo gente que no le renovaron, algunos casos, que son historias que yo la verdad que no conozco, no conocemos, y que afortunadamente le dieron estabilidad en el año 88 con el cambio que hubo que hacer la ley por una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero bueno, luego ya crean el cuerpo. Yo a los viejos inspectores los quiero mucho y los aprecio muchísimo. Yo los que he conocido, aparte de Concha, pues luego están los del año 82, y es verdad que la oposición fue durísima. 220 temas la conta Concha. Entonces, estos compañeros que habían hecho esa oposición, que había durado más de un año, creo, que habían incluido hasta idiomas, y que solo en toda España, en el año 82, no sé si ya tenían, en fin, aprobaron 18, entonces, pues al año siguiente, o sea, entran en el cuerpo de inspección de educación y al año siguiente lo que ven o al año y medio, que se ha suprimido el cuerpo, que las plazas son amortizadas y empiezan a ver que entran por el hall por gente que no se sabe muy bien quién les ha llamado. Eso te lo cuentan ellos. Entonces, claro, se quedaron pasmados. Era para ellos increíble lo que estaban viendo después del esfuerzo que habían hecho, porque claro, alguno me contaba, si lo sé, eso espero un año y medio, es decir, para aprobar. Bueno, lo más importante es que afortunadamente Pertierra tuvo el valor, porque yo creo que al final hay que verlo así, tuvo el valor de rectificar. Yo siempre cito una entrevista que le hicieron a Marchesi, donde Marchesi reconocía que se habían equivocado, y de volver por lo menos a estructurar
lo que era la administración en una serie de cuerpos. Pero os digo una cosa, el tema en ciertos partidos políticos, siempre que hay varias almas, esa alma está ahí. De hecho, ahora, quiero decir, la ocupación de puestos ha ido a más, conforme ha ido avanzando el tiempo, ha ido a más en todos los niveles de los partidos políticos e incluso en la inspección, en las jefaturas también. Es decir, la intervención política, ¿eh? y no técnica ha ido también introduciéndose a escalas cada vez más bajas. De tal manera que yo creo que ya es común, porque yo lo he vivido y porque me lo siguen contando, aunque yo esté ahora jubilado, pues lo que entendíamos como la independencia, pues en una parte de los compañeros está más que quebrada. Eso sí que lo digo. Me cuentan cosas. Bueno, yo las he vivido, pero conmigo ya sabía que no podían contar. O sea, es decir, a mí me han llamado para cambiar informes y ya saben que yo siempre decía lo mismo. ¿Quién firma la resolución? ¿Usted? Pues usted mismamente pone allí lo que considere, que es lo que lo va a firmar. ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo la verdad que me alegro que se creara el cuerpo de inspección de educación. Yo creo que si no se llega a crear, yo creo que ni aparezco por la inspección, porque claro, he conocido casos y situaciones, pues hombre, dudosas y otras no. También es cierto, y esto hay que reconocerlo, también gente que entró por la función inspectora ha sido excelentes y magníficos profesionales. O sea, es decir, eso no puede caber la duda. O sea, yo reconozco que los anteriores tenían una excelente formación en muchos campos, gente que yo he conocido muy culta, yo he aprendido mucho de ellos, tomando café siempre aprendía de ellos, de las cosas de la vida y tal, pero también de la gente que entró en función inspectora, también hay que reconocer que ha habido gente muy buena, profesionalmente hablando, excelentes, y que siguen, pues, han trabajado por el oficio, el noble oficio, como dice Tomás, y que han creado un discurso que nos va ayudando un poco, a nada que sigamos lo que ha sido esta bello oficio y noble oficio de la inspección, a armarlo lo más posible. Aunque los tiempos, yo tengo que reconocer que ya los he vivido yo, que eran tiempos pues, que ha ido perdiendo. Lo que dijo Maillo en el libro que ha citado José Luis, que de alguna manera Adolfo ha ratificado como corregido y aumentado cuando hablaba de los asesores, pues es verdad. O sea, es decir, que la inspección ha ido perdiendo. Yo cuando estuve en el ministerio, pues bueno, pues ya la inspección se dedicaba solo y exclusivamente, en ese momento se estaban haciendo los currículos, ahí no llamaron a un solo inspector ni a opinar ni a dejar de opinar. Quiero decir, por poner un caso donde técnicamente algo tenía que decir y en otros muchos aspectos algo tiene que decir gente que tiene un nivel de preparación técnica que está por encima de la media en el conjunto de la administración. Pero bueno, las cosas están así. Yo, de todas maneras, ya os digo que la creación del CIE fue un acierto por parte del ministerio. Aunque el tema nunca está suficientemente consolidado. Yo ahora, por ejemplo, veo nubarrones en el horizonte, pero bueno, esperemos que la racionalidad y la sensatez sigan por esta senda. Oye, muchas gracias. Gracias a ti, Elías. Yo creo que todos, siempre que te escuchamos, aprendemos, Bueno, ¿no? sí, ya. O por lo menos nos haces pensar y reflexionar, ¿no? Porque, bueno, muchos hemos leído los trabajos que ha hecho Elías sobre la historia de la inspección y sobre toda la historia más reciente, ¿no? Algunas de las cosas que ya nos ha apuntado. Yo creo que nos quedan 5 minutos para cerrar este acto. Y yo puedo hacer dos cosas. Si queréis, alguno de vosotros puede, digamos, matizar, ampliar alguna de las cosas que ha dicho. Y si no, también podemos dar la palabra a algunos de los compañeros que nos están escuchando, que simplemente levantando la mano de forma así muy educada, damos la palabra
porque seguro que muchos tenéis o vivencias personales o opiniones, o cosas que os gustaría decir y intervenir. Así que, pues, el primero que quiera, Concha, Adolfo, o los que estáis participando, pues, simplemente, abrir vuestro micrófono, levantar la mano y podéis participar. Yo creo que mejor alguno de los presentes Sí, pueda, diríamos, decir su experiencia, su visión o lo que entienda, puesto que nosotros ya hemos empleado bastante tiempo, creo yo. Entonces, los asistentes que puedan también expresarse, ¿no? por supuesto, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que estáis, que incluso sois personas que venís, ¿no? O bien del cuerpo, o incluso algunos que tenéis trayectoria anterior, ¿no? Como Antonio. Sí, bueno, pues la Geraldine. Yo, bien, pertenezco al cuerpo por oposición, lo cual, bueno, pues me lo digo con orgullo siempre, ¿no? Aunque también pertenezco al cuerpo de secundaria, al cuerpo de maestros, los orientadores, en esos tantos 47 años de servicio, ¿verdad? Bien, yo quizás piense más en mi enfoque hacia lo que han sido los últimos años y lo que nos espera, como veo la inspección en estos últimos años. Ha sido la dejadez continua de funciones y atribuciones. Nos han entretenido en tiritas de colores, ¿eh? Todos los gobiernos de cualquier color. Yo he estado en Andalucía, 39 años con el PSOE, pero los demás territorios los conozco muy bien, como sabéis, y ha ocurrido lo mismo. Pero parece que ha habido una connivencia en la mayoría de los casos con los inspectores porque esto ha sido cómodo. Si a uno le quitan en Andalucía, nos quitaron la escolarización, nos quitaron la presidencia de tribunales, nos quitaron la formación, nos quitaron para dejarnos en la supervisión, bueno, en la evaluación de centros, pero una evaluación muy descafinada. Es decir, entonces, claro, realmente esto te hace que el trabajo sea más cómodo, pero los centros dejan de llamarte, porque si tú no tienes, no creas unidades, no das profesores, no tienes con material, no puedes autorizar ni el tema de, porque se crearon las grandes plataformas de orientación, los grandes núcleos de profesionales que fueron aumentando las delegaciones territoriales, las delegaciones sobre planificación, orientación y atención a la diversidad, en fin, todo esto que fue quitando. Al final se quedó el inspector en esa soledad absoluta en la que los centros pues no te llamaban, prácticamente a no ser que hubiera un problema. Porque tú tenías que decirle, esto la competencia es, la competencia es, la competencia es. Y esto es triste. Cuando uno deja de tener competencia y atribuciones para dedicarse a cosas más triviales, pues triste. La función es como si al inspector de Hacienda pues le quitaran evidentemente la... Otra historia fue la capacidad y la potestad para sancionar, es decir, aquellos docentes que en un momento determinado, ovejas muy pequeñas, pero un expediente disciplinario te llevaba más de 6 meses, bueno, quizá a lo mejor con un pequeño apercibimiento, como tenían anteriormente, de 2 días, que supiera que el inspector llegado allí tenía autoritas y autoridad para decirle, oiga, usted no controla el aula, usted no tiene las metodologías adecuadas, usted no aplica la evaluación en función de los decretos de evaluación, usted no participa en los departamentos ni participa activamente y tal. Esa capacidad de corrección que se hubiera evitado expedientes disciplinarios, hubiera evitado muchas historias y hubiera dejado capacidades. Brevísimamente quería contar eso. Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias. No sé si tenéis, alguien quiere hacer una intervención ya final para concluir, ¿no? Y,
Y si nadie quiere tomar la palabra, por mi parte, en nombre de USIE y del grupo James, pues yo quiero agradecer especialmente a Concha Vidorreta, a Adolfo Igualada, a Lía Ramírez, a todos ustedes.